Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión es para ver los binomios al cuadrado. Vamos a comenzar con el tema de productos notables. Y para ello comenzamos con binomios al cuadrado, o bien el cuadrado de la suma de dos cantidades. Así que vamos a ello. Esta es la regla general en cómo nosotros representamos los binomios al cuadrado. Es decir, el cuadrado de la suma de dos cantidades, mi cantidad A más mi cantidad B, y estas dos cantidades elevadas al cuadrado. Recordemos que se llaman binomios porque están constituidos por dos monomios o dos términos. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Para desarrollar esto podemos hacerlo de dos maneras. Podemos expresarlo así. Pero esto aún no nos deja algo preciso. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollar la multiplicación de polinomios. Probablemente estén dándose una idea de cómo se tiene que realizar, y si no es así, les dejo aquí el video en la esquina superior derecha de la multiplicación de polinomios. ¿Cómo se hace esto? Colocamos nuestros polinomios a más b y a más b. Todo esto va a estar en multiplicación. Podemos colocar una X, yo no lo recomiendo, porque se puede confundir con una literal. Yo lo dejo de esta manera. ¿Cómo comenzamos? A diferencia de una multiplicación convencional, lo que tenemos que hacer es empezar del lado izquierdo. Y va a ser A por A cuadrada. Y lo colocamos del lado izquierdo. Todo va a ser del lado izquierdo. A diferencia de la multiplicación acostumbrada. Y A por B, positivos, son más AB. Ahora, B por A. Continuamos por la derecha, B por A, y recorremos un espacio hacia la derecha. B por A va a ser BA, pero como se tiene que ordenar alfabéticamente, entonces me queda AB. Entonces va a ser más AB. Y B por B me va a dar más B cuadrada. Entonces, simplificamos esto. A cuadrada no tiene con quién sumarse, me queda A cuadrada. Más AB son 1 y 1, va a ser más 2 veces la multiplicación de AB. Más B al cuadrado. Y este es mi resultado de esto. Es decir, podemos también expresarlo de esta manera. Cualquiera de las dos maneras es válida. Desarrollamos un binomio al cuadrado de esta manera, pero esta es más precisa porque aquí ya la estamos expresando completamente desarrollada. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esa es una regla general para los binomios al cuadrado en suma. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un binomio al cuadrado, el primer término, que va a ser A, se va a elevar al cuadrado y va a ser sumado con el doble de la multiplicación del primer término con el segundo. Y esto se va a sumar con el cuadrado del segundo término. Y seguramente no lo lograste entender. Y para hacerlo más entendible vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Y mi ejemplo es el siguiente: x más 3 al cuadrado. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a identificar las partes de nuestro binomio. Esta va a corresponder a A, es decir, va a ser nuestro primer término. Y el 3 va a ser nuestro segundo término. Entonces, si queremos desarrollarlo así, vamos a obtener lo siguiente. Primer término al cuadrado. Recordemos que A es el primer término. Entonces, el primer término al cuadrado, que sería x al cuadrado, más 2 por el primer término, que sería x, se encierra entre paréntesis para indicar la multiplicación. 2 por x, que es nuestro primer término. Todo eso también por el segundo término, que va a ser el 3. Entonces colocamos el 3 también entre paréntesis. Y finalmente le sumamos el segundo término al cuadrado. ¿Quién es mi segundo término? La b. ¿Pero quién es b? Sería el 3. Entonces va a ser 3 al cuadrado. Y nosotros desarrollamos esto y me queda que
X cuadrada se queda exactamente igual. Y multiplicamos esto. 2 por 3 son 6. Por X va a ser 6X más 6X. Y finalmente, más 3 al cuadrado. 3 al cuadrado va a ser 3 por 3 es 9. Entonces me queda más 9. Y de esta manera ya tenemos desarrollado nuestro resultado de x más 3 al cuadrado es igual a x cuadrada más 6x más 9. Y probablemente te queden dudas y quisieras intentarlo por el otro método. Es decir, por el método en donde desarrollamos todo. Y eso quedaría más o menos así. Tenemos x más 3 por x más 3 y multiplicamos x por x, x cuadrada. X por 3 más 3x. 3 por x más 3x y 3 por 3 más 9. Sumamos todo esto y me queda x cuadrada más 6x más 9. Finalmente podemos ver que estos dos son el mismo resultado. Entonces, concluimos que efectivamente esta regla general puede aplicar para poder desarrollar cualquier binomio al cuadrado. Entonces, esta regla, memorizándola, puede hacernos un ahorro de tiempo al momento de realizar esta operación. Entonces, lo recomendable es que nos aprendamos que a más b al cuadrado es igual a cuadrada más 2 por a por b más b al cuadrado. Entonces, esa es la manera más sencilla de resolver estos ejercicios. Pero lo primero que vimos fue la explicación de dónde podemos deducir esta fórmula o esta ecuación que nos ayuda a poder llegar a estos resultados de una forma más rápida. Y para ello vamos a poner un par de ejemplos más. 3x más 1 al cuadrado. Ah, caray, ya está un poquito más complejo. Pero finalmente tenemos dos términos. 3x es el primero y 1 es el segundo. Entonces no hay mucha complejidad en esto. ¿Qué tenemos que hacer? 3x al cuadrado va a ser nuestro primer término, ya que recordemos que elevamos el primer término al cuadrado. Entonces, encerramos en paréntesis nuestro primer término, 3x al cuadrado, más la multiplicación de 2 por nuestro primer término, que es 3x, por el segundo término, que va a ser 1, más el cuadrado de nuestro segundo término. Nuestro segundo término es 1, entonces va a ser 1 al cuadrado. Resolvemos esto. 3x y todo esto elevado al cuadrado. Recordemos que este exponente afecta a ambas cosas. Y 3 al cuadrado va a ser 9. Y me queda 9x al cuadrado. Más 2 por 3 son 6. Por x, 6x. Por 1 me queda 6x. Y finalmente, más 1 al cuadrado. 1 por 1 es 1. Entonces me queda más 1. Y este es mi resultado de esta expresión. 9x al cuadrado más 6x más 1. Si no me crees, te invito a que pauses el video y desarrolles toda esta multiplicación para poder comprobar si este es el resultado al que realmente deberíamos llegar. Tenemos este último ejemplo. Y más 5 al cuadrado. Bien, pues nuevamente veamos quiénes son nuestros términos. Y es el primer término y más 5 es el segundo término. Ahora, una vez que tenemos esto, pasamos a lo siguiente, a ubicarlo en esta ecuación. Mi primer término al cuadrado va a ser y al cuadrado más 2 veces la multiplicación del primer término, que va a ser y, por el segundo término, que es 5, más el cuadrado del segundo término, que en este caso va a ser 5 al cuadrado. Realizamos esta simplificación y me queda que y al cuadrado pues se escribe exactamente igual. Y al cuadrado, únicamente eliminamos los paréntesis que estaban indicando que todo lo del primer término estaba al cuadrado. Más 2 por 5 va a ser 10.
por y más 10y. Y finalmente, más 5 elevado al cuadrado, me queda que 5 al cuadrado es 25. Entonces me queda más 25. Y de esta manera ya tenemos nuestro resultado, que y más 5 y todo eso elevado al cuadrado me va a dar y cuadrada más 10y más 25. Bien, pues hasta aquí este video, espero haya sido de tu agrado. Si es así, regálame un like, no olvides compartir y suscribirte. Y si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios o simplemente escríbeme desde donde me ves. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.